con el Frente Renovador, divergencia, lo de Daer fuerte, dijo, es el momento más incómodo en el Frente Renovador. Sí, en el Frente Renovador hay ebullición de ideas en forma permanente y ebullición de propuestas. Lo que hay que entender es que la Argentina votó en octubre y no le dio un cheque en blanco a nadie. Entonces, a partir de eso, tenemos un Congreso que tiene que buscar permanentemente consensos. Lo ha dicho Sergio Massa hasta el cansancio. Nosotros en la lista de diputados nacionales llevamos a representantes de los 5 centrales sindicales. Y nosotros, como bien lo decías vos, Gustavo, antes de empezar todo este proceso, el año pasado, mejor dicho, en el año 14, hablábamos de frenar los despidos y este año, en un hecho inédito, Sergio Massa, el bloque del Frente Renovador, convocó a los líderes de las 5 centrales. Entonces, lo que nosotros decimos es que tiene que haber una propuesta. Pero ahí lo que dice Daer es que no cumplieron con el compromiso asumido con las CGT en esa reunión. Ahí Facundo Moyano, por ejemplo, lo ha dicho claramente. Es un hombre que viene, se llama Facundo Moyano, tiene mucho que ver con el sindicalismo, es un hombre que tiene muchísimo que ver con el sindicalismo y ha pensado lo mismo que la mayoría de los integrantes del Frente Renovador, que debe haber una propuesta superadora a esta, bueno, Mauricio, porque insisto con esto, hubo una sesión que va a haber el miércoles, una sesión, ¿sí?, donde se va a tener que consensuar y no tiene que imponerse un relato. Yo escuchaba atentamente lo que se charlaba acá antes. Parece que hay un relato que quiere persistir y un nuevo relato que se quiere imponer. En el medio hay mucho temor de gente a perder el empleo, hay mucha pyme que tiene miedo y hay mucha gente que está pagando en el conurbano 35 pesos el kilo de pan. Esta es la realidad. Mauricio, también, en eso, si, perdóname, Gustavo, si se cae eso es lo que nosotros que viene la ley, no hay ley. Puede correr ese riesgo que no hay ley. Yo digo lo que repite Sergio Massa, que habla permanentemente con todos. Le dijo a los trabajadores y a las pymes, quédense tranquilos que el miércoles va a haber una ley que va a tener retroactividad. Claro, pero después tiene que ir al Senado, tiene que recorrer más tiempo todavía. A ver, nosotros venimos ¿cuál es la visión concreta ustedes? No, bueno, nosotros lo intentamos construir una sesión porque estamos muy preocupados por los despidos. Cada día que pasa, de hecho ayer hubo despidos, digamos, cada día que pasa hay más despidos. El problema que tenemos es que de cara a la semana que viene, el miércoles, depende de la presidencia de la Cámara, que no es el Frente Renovador, es el PRO, que el dictamen o que los dictámenes de la Comisión de Trabajo estén en el temario, digamos, también porque se pueden aducir cuestiones reglamentarias y demás, como siempre lo han hecho, o alguna que otra maniobra dilatoria. Entonces, hoy no tenemos la garantía de que el miércoles que viene vamos a estar discutiendo la ley de previsión de los despidos. Tuvimos una oportunidad ayer, cada uno, no me quiero pelear con el Frente Renovador porque estamos de acuerdo en que hay que hacer una ley antidespidos y estamos de acuerdo en que tiene que haber doble indemnización y estamos de acuerdo básicamente en asumir el tema. Me parece, acuerdo con lo que planteaba Plaini también, el principal responsable de esto es el gobierno, es la alianza del PRO y la UCR que se llama Cambiemos, que han decidido dilatar esto para no discutir un problema que, como bien decía el diputado recién, lo ha puesto en la agenda los trabajadores. A ver, diputado Sorgente, ¿hay compromiso por parte del bloque de Cambiemos de llevar el próximo miércoles estos temas al recinto para analizarlo? La discusión de la ley que se vino dando durante toda esta semana y se invitaron diferentes actores al Congreso, dio un poco la muestra de por qué se podía impulsar o no este tipo de leyes y por qué anteriormente, cuando posiblemente podría haberse impulsado, no se hizo. La expresidenta Cristina de Kirchner, que nos recordaron que mostramos mucho el video, ella decía que era una ley que no iba a generar mayor cantidad de empleo. Recalde lamentablemente volvió a coincidir diciendo en el 2014 que no iba a generar más empleo. Si la idea es proteger al que ya lo tiene, esa puede ser una medida, desalienta al que no tiene aún un trabajo. El 40% del trabajo en la Argentina es de una manera precaria, con lo cual si una empresa, una pequeña empresa, tiene algún empleado donde dentro de esa pequeña lista tiene gente que no está formalizada, esa es la primera a la que van a despedir. Y la idea acá en este momento es volver a dar empleo y generar movimiento a la economía. Nicolás del Caño, ¿cómo están viendo ustedes de la izquierda? Ustedes iban a apoyar ayer la sesión y van a apoyar... Bueno, nosotros a ver, en primer lugar, nuestro proyecto incluye a los trabajadores en situación no registrada, no así el que viene del Senado, porque efectivamente son los trabajadores en situación no registrada o en negro aquellos que más sufren los despidos. Claro. También plantea una retroactividad mayor a la que plantea la ley que viene del Senado.
y planteamos la necesidad de que toda empresa que cierre, porque es otra de las formas en la que quedan trabajadores en la calle, sea estatizada y puesta a funcionar bajo control de los trabajadores. Ahora bien, digo que ayer en el Senado, en la Cámara de Diputados, la primera ley que se iba a discutir a favor de los trabajadores, de algún sector del pueblo, no se haya podido discutir, digo, es una vergüenza, digo, porque cuando el Frente Renovador, cuando tuvo que ir a votar por los fondos buitres, y Cambiemos, no hicieron ahí no hubo ningún debate. Acá había que traer a empresarios, traer a un montón de gente a debatir algo que es muy sencillo, digo, los trabajadores están siendo despedidos, hay un reclamo que lo han hecho inclusive las centrales sindicales que... Digo, nosotros somos muy críticos porque simplemente se hizo una manifestación y no hay un paro general. Nosotros creemos que lo de ayer demuestra que la única forma de que salga una ley antidespido es paralizar el país. La fuerza está, los trabajadores, solamente una marcha, fueron cientos de miles de personas, una movilización sin paro. Me parece que hay que paralizar el país. Eso está en manos de las centrales sindicales. Lamentablemente, digo, hasta ahora solamente se hizo esta movilización. Imponer una ley de prohibición de despido. Me parece que lo del otro día de los empresarios, digo, eso que hizo Macri, reunir a los empresarios, firmar un papel, es una tomada de pelo, porque ya al otro día ya había muchísimos despidos. A ver, Berco, vamos a ver también, porque hoy se han conocido datos que hablan de cómo están abundando las importaciones, cómo nos están metiendo importaciones por todos lados, que esto, sobre todo ayer lo explicaban los directivos de las pymes que estuvieron con nosotros, los perjudica notablemente y sobre todo el consumo, ¿no? Sí. La economía nuestra, sí, la economía nuestra... mercado interno, ¿cómo hay reactivación si estamos ahogando? No va a haber reactivación. Además, a eso le tenés que sumar el tarifazo, le tenés que sumar el aumento de la energía, del transporte y de la gente que ya venía. Esto es la realidad, la gente ya veníamos con 30% de pobres, con gente que no trabaja en blanco, y lo que ha hecho el gobierno de Macri es profundizar esto. Ha agrandado todos estos problemas y ya pasaron 5 meses. Es hora de que alguien le dé una solución y ojalá que desde el Congreso se pueda por lo menos poner freno a esto, porque realmente la situación es más que desesperante. Pero ahí hay un punto de diferencia, digamos. Nosotros no creemos contradictorio la posibilidad de discutir la ley para frenar los despidos y mantener también el mercado interno, que es el motor, si se quiere, de que estas pymes puedan seguir vendiendo, y hacer otra ley en paralelo que discuta los incentivos para las pymes. El gobierno de Cambiemos dice las pymes, pero aparte de abrir las importaciones, como bien mostrábamos recién, también está el tema de las tarifas eléctricas, de la nafta, del gas, sobre las pymes. Nadie se acordó de hacerle una exención a esas pymes con respecto a estas tarifas. No se puede apagar la luz en una empresa, digamos, se para de producir, digamos, ¿no? Hay una situación que es muy compleja, insisto con esto también, y sobre todo con que el problema de los despidos está instalado en la calle, está instalado con los trabajadores. Esto, hay una discusión y una chicana que usa la Alianza Cambiemos con respecto a esta ley y la posición de Cristina hace 5 años, hace 2 años y demás. Las leyes son herramientas que son útiles para determinadas coyunturas. Nosotros estamos discutiendo esta herramienta porque en la Argentina se destruyeron más de 200.000 empleos, sin tener en cuenta los empleos de la economía popular. A ver, diputado. Sí, bueno, yo escucho con atención. Hay una herramienta, hablando de herramientas, que son procedimientos preventivos de crisis. Una de ellas, y la que fue muy dura en el año 2002, se usaron casi 1.100 procedimientos de crisis por lo que se estaba viviendo. En el 2008, que fue otra crisis, y en el 2009 se usaron más o menos 80 procedimientos de esos. Y en el 2016, 14. Entonces, cuando hablan que hay una crisis, que tiene que ver con el empleo que estamos hablando, estos números son públicos y son números del gobierno que se fue. Claramente eso no lo está demostrando. Hubo sí un parate en la obra pública a partir del año pasado, donde muchos empleos se fueron perdiendo. Eso es verdad. La idea es reactivar la obra pública que le devuelva a muchos trabajadores su puesto de trabajo. ¿Pero la vocación es aperturista en términos comerciales o fue esto que confesó Cabrera, un error de implementación del apuro de llegar a la gestión y firmar permisos así? Está muy bien. Errores puede haber como en cualquier gestión. También es cierto. Por eso lo preocupante sería lo otro, digamos. Por eso digo, todo esto son elementos de poder entender dónde está parado uno cuando recibe esta gestión. La imagen de las sillas de ruedas abandonadas, 16.000 sillas abandonadas, también es plata, también es un problema de gestión, donde hay gente que se murió sin haberla recibido. O sea, el PAMI también regaló y tiró plata.
la gente de la UIF también podría haber visto lo que pasaba con Lázaro Báez, que también era plata. Creo que ahora 1.800 trabajadores de la compañía Austral Construcciones se suman a esta ola de despidos, porque no tiene nadie que maneje la compañía. Ahora, yo te digo, a ver, el gobierno actual habla y dice cosas que todos sabemos, digo, como el problema del trabajo no registrado, el trabajo en negro. Ahora, la solución, ya lo hemos dicho, en el Estado inclusive, el propio gobierno nacional, gobiernos provinciales, la solución hacia esos trabajadores, en vez de darle todos los derechos que estén en planta permanente, es despedir a miles de trabajadores. Entonces, y ahora la solución... ¿De cuándo son los que se...? No, pero aclaremos el número. Hubo mucha gente Hay más de contratada. 25.000 trabajadores despedidos en los 3 estamentos del Estado, municipios, a nivel provincial y nacional. Mucha gente contratada 3 meses antes de que el gobierno anterior se fuera. Bueno, mira, yo he estado en muchos de los conflictos de los trabajadores estatales y en la gran mayoría de los lugares, digo, porque los ñoquis son ñoquis, digo, ahí hay trabajadores que defienden su puesto de trabajo, están con sus compañeros. Yo una sola cosa, digo, el gobierno, por ejemplo, ahora va a beneficiar con este plan primer empleo que le llama, va a beneficiar a McDonald's, ¿no? Pagándole 4.500 pesos por trabajador, es decir, un subsidio a una multinacional explotadora como McDonald's, ¿no? El Estado lo va a beneficiar con subsidio, ¿para qué? Para bajar el salario, es decir, para ¿cuál es el plan primer empleo? El plan primer empleo y el plan del gobierno, ¿cómo dice el gobierno van a venir inversiones? ¿Cómo quiere lograrlo? Bajando... por un lado, el salario, es decir, que caiga el poder adquisitivo del salario, porque, escúchame, el salario mínimo son 6.000 pesos. Si el Estado dice que por 5 horas un trabajador va a cobrar 4.500 pesos, es decir, hay un número peor. Es terrible. La cobertura pero digo, esto es muy importante porque recién estaban hablando del problema de la apertura de las importaciones. Diciendo recién eso de McDonald's? El acuerdo con McDonald's. Es un acuerdo por el cual el gobierno le va a pagar una parte del salario de alrededor, creo, de 5.000 trabajadores. 5.000 trabajadores, 1.000 pesos pone el Estado, 4.500 es lo que le debería pagar globalmente McDonald's. Por eso dice Nicolás muy bien que bajan 2.000 pesos lo que es el salario mínimo. Y esto no es nuevo, esto es lo que hace de la Sota hace años. Hace años lo hace en Córdoba. Subsidió, por ejemplo, con el 25% del salario de trabajadores de Volkswagen lo pagaba el Estado. O sea, ese es algo nuevo. Como después de cerrar... Pero yo te quiero decir algo. Era de 400 pesos por mes. 400 pesos por mes. ¿Por qué tiene que ver? Pero el desempleo con el empleo son dos cosas diferentes, digamos, ¿no? Esa gente no lo puede cobrar de por vida. Cobraba 400 pesos y ahora se está hablando de que pueda cobrar 4.000. Pero hace 10 años que esa gente cobraba 400 Cuando pesos. hacen algo bien está muy bien, pero el resto, si se hace mal... ¿Cómo puede ser que el gobierno beneficie a una multinacional como McDonald's para dar el ejemplo del primer empleo? Sería un empleo por 4.500 pesos, o sea que la juventud tiene que sufrir superexplotación en los McDonald's y en muchísimas otras empresas, y ese es el ejemplo para que vengan inversiones, porque acá el problema es el siguiente: cuando se hablaba de abrir las importaciones o no, cerrar, acá el problema es que cada uno de los capitalistas, de los empresarios pequeños, grandes, quiere salario más bajo para tener más rentabilidad, porque la plata en los momentos de crecimiento la hicieron esa plata, y esa plata están en las cuentas offshore. Me permite un minuto, por favor, me permite un minuto. Todas las noches...